Pregunta: ¿podríamos llamar a la ética filosofía de la potencia? De alguna manera, esa es nuestra respuesta en potencia de la vida, también en liberación de la potencia. Sin embargo, en ambos libros no hablamos de filosofía, sino más bien de algo más próximo a la epistemología. Aunque tampoco hablamos de epistemología, sino de la perspectiva de la complejidad, es decir, del pensamiento complejo, pero a su vez de la percepción compleja y la acción compleja. Con estas distinciones y volviendo a la lectura de Spinoza, sobre todo de Ética de Spinoza, podemos decir que la ética de Spinoza es a la vez una filosofía de la potencia, pero a la vez también es una ontología de la potencia. Se puede decir que la potencia es la esencia del ser y el ser es la existencia misma, la substancia, como dice Spinoza. Ahora bien, ¿qué es la substancia? Otra pregunta. ¿La substancia es materia? Pero sabemos ahora que la materia es energía. Entonces, ¿la sustancia es energía? Para responder esta pregunta no podemos olvidarnos de que no se trata de responder a lo que es, sino de comprender, entender y conocer la potencia, es decir, lo que se puede. En este sentido no se puede reducir la potencia a la fuerza, a una acumulación de fuerzas, porque no es solamente físico el fenómeno de la potencia. No nos olvidemos que Spinoza concibe a partir de un monismo, de una unidad dinámica, que implica fundamentalmente que pensar es lo mismo que hacer. Para decirlo, haciendo una paráfrasis a Parménides, que dice pensar es lo mismo que ser. En este caso hay una concepción en el sentido del devenir y en el sentido de la dialéctica, aunque no estamos diciendo de ninguna manera que Spinoza usa el devenir en el sentido heraclitiano y usa la dialéctica, sino que estamos recordando que hay una unidad indisoluble entre pensamiento y existencia. En Spinoza hay una unidad entre Dios y la existencia. Dios es lo mismo que naturaleza. También, como hemos dicho en otras exposiciones, el cuerpo es lo mismo que el alma y el alma es lo mismo que el cuerpo. No se pueden separar. El alma es una idea del cuerpo en el sentido spinoziano. Volviendo a la pregunta, estamos hablando de una substancia que piensa a la vez que es esencia, y en términos de esencia es potencia, es decir, existencia. Otra pregunta, ¿cómo se da esta unidad? No vamos a acudir a la síntesis de la dialéctica hegeliana, la síntesis de los contrarios. Hemos dicho que no se trata de dialéctica, se trata en todo caso de una unidad indisoluble entre pensamiento y existencia. Pensamiento y existencia no son contradictorios,
y por lo tanto no requieren de una síntesis, sino que son en tanto una unidad, si se quiere primordial. Quizás la mejor manera de resolver este problema es acudiendo a la tesis doctoral de Gilles Deleuze sobre el problema de la expresión en Spinoza. En Spinoza y el problema de la expresión, Gilles Deleuze dice: la palabra expresar tiene sinónimos. Los textos holandeses del Tratado Breve emplean uitdrukken, uitwelden, expresar, pero prefieren vertun, a la vez manifestar y demostrar. La cosa pensante se expresa en una infinidad de ideas correspondientes a una infinidad de objetos. Pero igualmente, la idea de un cuerpo manifiesta a Dios inmediatamente y los atributos se manifiestan ellos mismos por ellos mismos. En el Tratado de la Reforma, los atributos manifiestan la esencia de Dios, ostendere, pero no son los sinónimos lo más importante. Más importante son los correlativos que precisan, acompañan la idea de expresión. Esos correlativos son explicare e involvere. Así, la expresión no solamente se dice que expresa la naturaleza de la cosa definida, sino que la engloba y la explica. Los atributos no solo expresan la esencia de la substancia, ora la explican, ora la engloban. Los modos engloban el concepto de Dios, al mismo tiempo de expresarlo, de manera que las ideas correspondientes engloban ellas mismas la esencia eterna de Dios. Explicar es desarrollar, englobar es implicar. Sin embargo, ambos términos no son contrarios, solo indican dos aspectos de la expresión. Por una parte, la expresión es una explicación, desarrollo de aquello que se expresa, manifestación del uno en lo múltiple, manifestación de la substancia en sus atributos, después de los atributos en sus modos. Pero, por otra parte, la expresión múltiple engloba el uno. El uno permanece englobado en lo que lo expresa, impreso en lo que lo desarrolla, inmanente a todo aquello que lo manifiesta. En ese sentido, la expresión es un englobar. No hay oposición entre ambos términos, salvo en un caso preciso que analizaremos más adelante a nivel del modo finito y de sus pasiones. Pero, por regla general, la expresión engloba, implica lo que expresa al mismo tiempo de explicarlo
y desarrollarlo. Implicación y explicación, englobar y desarrollar, son términos heredados de una larga tradición filosófica siempre acusada de panteísmo. Precisamente porque estos conceptos no se oponen, remiten por ellos mismos a un principio sintético, la complicatio. En el neoplatonismo sucede a menudo que la complicación designa a la vez la presencia de lo múltiple en el uno y del uno en lo múltiple. Dios es la naturaleza complicativa y esa naturaleza explica e implica a Dios, engloba y desarrolla a Dios. Dios complica toda cosa, pero toda cosa lo explica y lo engloba. Este encaje de nociones constituye la expresión. En este sentido, caracteriza una de las formas esenciales del neoplatonismo cristiano y judío, tal como evoluciona durante la Edad Media y el Renacimiento. Ha podido decirse desde este punto de vista que la expresión era una categoría fundamental del pensamiento del Renacimiento. Y luego, en Spinoza, la naturaleza comprende todo, contiene todo, al mismo tiempo de ser explicada e implicada por cada cosa. Los atributos engloban y explican la substancia, pero ésta comprende todos los atributos. Los modos engloban y explican el atributo del que dependen, pero el atributo contiene todas las esencias de modos correspondientes. Debemos preguntar cómo se inserta Spinoza en la tradición expresionista, en qué medida le es tributario y cómo la renueva. Hasta aquí la cita de Deleuze. Volviendo a la sustancia, que es inmediatamente pensamiento y existencia, es decir, pensamiento que es inmediatamente existencia, decíamos que esta unidad indisoluble se puede resolver acudiendo al concepto de expresión, más que al concepto, a su arqueología. El concepto de expresión supone la dupla implicatio complicatio. A su vez, en la tradición supone el concepto de emanación, que se ha convertido o se ha reducido y restringido a la inmanencia. De esta manera, podríamos decir, jugando con metáforas, que la existencia emana pensamiento y el pensamiento emana existencia. A su vez, la substancia supone la implicatio complicatio de el pensamiento y la existencia. Es decir, que la substancia se expresa en pensamiento y en existencia, que también quiere decir que el pensamiento se expresa en existencia y la existencia se expresa en pensamiento. Ahora bien, todo esto tiene que ver en Spinoza con Dios, que es inmediatamente naturaleza, que es inmediatamente existencia, que es substancia. Al respecto, y volviendo a la ética de Spinoza, sabemos que la substancia es la substancia de Dios, que Dios es substancia infinita. ¿Qué pasa cuando nos referimos a los atributos de la substancia
y a los modos de la substancia, a su manifestación en infinitos atributos e infinitos modos, a los seres que participan de la substancia infinita de Dios, pero no son infinitos, sino más bien son finitos. Pregunta: ¿ocurre lo mismo en este caso? ¿La substancia es inmediatamente pensamiento y el pensamiento es inmediatamente existencia? Para responder esta pregunta no podemos sesgarnos, encasillarnos, restringir un ámbito de respuesta, puesto que si los atributos forman parte de la substancia, son atributos de la substancia, y los modos son modos de los atributos, asimismo, estos seres singulares participan, pues, de la substancia y del pensamiento y de la existencia infinitas. Este participar explica, pues, la incumbencia de los cuerpos, que son inmediatamente almas, es decir, que son ideas de los cuerpos, en la unidad infinita de la substancia, de la existencia y del pensamiento de Dios. Hay que concebir la expresión como inmanencia y emanación a la vez, como existencia y pensamiento a la vez, algo parecido a lo que ocurre con la figura de la curva de Moebius, donde no se distinguen el adentro y el afuera, como lo que ocurre en la física cuántica, en las estructuras subatómicas, donde la partícula es inmediatamente onda. También tenemos que decir que todo acaece porque acaece en la totalidad y la totalidad acaece. Todo ocurre a la vez, tanto en lo que acontece con las partículas infinitesimales, con la asociación de partículas infinitesimales, así como lo que acontece en las grandes composiciones molares del universo. Todo ocurre a la vez, de manera simultánea. Todo está dado de manera simultánea, en los distintos planos y espesores de intensidad, de la totalidad, de la existencia, de la substancia y del pensamiento. Todo ocurre como substancia infinita, como existencia infinita y como pensamiento. A esto le ha llamado Deleuze plano inmóvil. Nosotros diríamos más bien que se trata de la integración compleja y dinámica de múltiples procesos singulares que se conectan, se corresponden y se integran de manera articulada. Todo se da dándose al mismo tiempo. Todo está determinado. Pero esto no tiene que asumirse como condena o fatalidad o como destino, sino que el conocimiento de su causa y de sus causas da lugar precisamente a la libertad. Todo esto resulta muy abstracto, ciertamente, y bastante pesado, verdaderamente. Sin embargo, ahí se encuentran ciertas claves para comprender y entender el pensamiento de Spinoza, sobre todo en lo que respecta al monismo, opuesto al dualismo de Descartes, pero también tenemos que decir que no se trata de un pensamiento dialéctico. Entonces, ¿cómo tendríamos que entender este monismo?
Tenemos que entender este monismo desde la perspectiva de la complejidad. Es un monismo complejo y dinámico. Pensamiento y extensión son una relación, hacen una composición. Lo mismo podemos decir entre pensamiento y existencia, así como con pensamiento y substancia. Hablamos de composiciones. Así como se dice que Dios es inmediatamente naturaleza, podemos decir también, lo hemos dicho, que el pensamiento es inmediatamente existencia y substancia. No se trata como en la dialéctica de relaciones contradictorias, sino de complementariedades, pero de complementariedades que hacen uno. Lo mismo en lo que respecta a cuerpo y alma. Es una composición. El cuerpo es inmediatamente alma, es decir, pensamiento, idea. El alma es la idea del cuerpo. Se da una relación compleja pero inmediata. En el cuerpo se dan las fluctuaciones de las imaginaciones que suponen las fluctuaciones de las sensaciones y por lo tanto sostienen lo que hemos llamado pasiones, pero también acciones. Las sensaciones y las imágenes tienen que ver con la potencia. De principio hay que comprender un intervalo. El intervalo entre lo que afecta al cuerpo de manera potenciadora y lo que afecta al cuerpo de manera despotenciadora. Estamos hablando de la alegría y de la tristeza. La alegría corresponde al potenciamiento del cuerpo, a lo que hace bien al cuerpo, en tanto que la tristeza corresponde a lo que hace daño al cuerpo, a lo que hace mal al cuerpo, lo envenena. Al interior de este intervalo, por así decirlo, tenemos las fluctuaciones de los afectos. En la ética, en definiciones de los afectos, Spinoza habla de deseo. Al respecto, Spinoza define el deseo como esencia del hombre, la misma esencia del hombre, en cuanto que se concibe determinada por cualquier afección suya a hacer algo. La alegría es definida como el paso del hombre de una perfección menor a una mayor. Al contrario, la tristeza es el paso del hombre de una perfección mayor a una menor. En la lista de los afectos viene la admiración, en contraposición el desprecio, después viene el amor, en contraposición el odio, después viene la propensión, en contraposición la aversión, seguidamente viene la devoción, en contraposición la ilusión, después viene la esperanza, en contraposición el miedo, y así tenemos parejas, para decirlo de ese modo ilustrativo, que causan alegría o que causan tristeza. En la secuencia de definiciones sigue la seguridad, en contraposición la desesperación, asimismo la grata sorpresa y en contraposición la decepción. No necesariamente se trata de parejas opuestas que dan alegría o tristeza, sin embargo están relacionadas a estas tendencias a la alegría o a la tristeza, y en ese sentido vinculada a la grata sorpresa y a la decepción, tenemos la compasión, que Spinoza define como tristeza acompañada de la idea de un mal que sucedió a otro al que imaginamos semejante a nosotros. La contraposición se repite en el aprecio y la indignación, la sobreestima y el menosprecio. Empero,
Como se puede ver, también se dan como mezclas o saturaciones. Por ejemplo, la envidia es el odio, en cuanto que afecta al hombre de tal manera que se entristece con la felicidad de otro y al revés, goza con el mal de otro. En cambio, la misericordia es el amor en cuanto que afecta de tal manera al hombre que goza con el bien del otro y al revés, se entristece con el mal del otro. Viene el afecto del contento de sí, pero también la humildad, el arrepentimiento, la soberbia. También tenemos a la abyección, que es estimarse a sí mismo menos de lo justo por la tristeza. La explicación que da Spinoza al respecto es la siguiente. Dice, solemos, sin embargo, oponer muchas veces a la soberbia la humildad, pero entonces atendemos más a los efectos de cada una que a su naturaleza. En efecto, solemos llamar soberbio a aquel que se gloria en exceso, que de sí mismo solo narra las virtudes y de los demás los vicios, que quiere ser preferido a todos y que, en fin, se presenta con la gravedad y el atuendo con que suelen hacerlo otros que están situados muy por encima de él. Por el contrario, llamamos humilde a aquel que se ruboriza con mucha frecuencia, que confiesa los vicios propios y narra las virtudes ajenas, que cede ante todos y que, en fin, camina cabizbajo y desdeña adornarse. Por lo demás, estos afectos, a saber, la humildad y la abyección, son rarísimos, porque la naturaleza humana, considerada en sí misma, se esfuerza en cuanto puede en oponerse a ellos. Y por eso, quienes se creen ser sumamente abyectos y humildes son los más de las veces sumamente ambiciosos y envidiosos. En la lista de afectos viene la gloria, después la vergüenza, sigue el anhelo, después la emulación. Se da en la fluctuación de afectos, no necesariamente se dan contraposiciones, sino se dan eso mismo, fluctuaciones, desplazamientos. De esta manera también podemos hablar del agradecimiento o gratitud, así como de la benevolencia, la ira y la venganza, la crueldad o saña, el temor, la audacia, la pusilanimidad, la consternación, la humanidad o modestia. Tenemos que tomar en cuenta el siglo de Spinoza. Tenemos que acudir a su definición para no confundirnos con el concepto de humanidad del Renacimiento y del humanismo. Dice, la humanidad es el deseo de hacer aquello que agrada a los hombres y de omitir lo que les desagrada. En cambio, la ambición es el deseo inmoderado de gloria. La ebriedad es el deseo inmoderado y el amor de beber. La avaricia es el deseo inmoderado y el amor de riqueza. La lujuria es también el deseo y el amor de mezclar los cuerpos. Como se puede ver, la fluctuación de afectos corresponde a composición de afectos que no solamente son de contraposición, sino también son de mezcla y de saturación. Inclusive podríamos decir, para ilustrar, se trata en ciertos casos de sentimientos contradictorios. Después de esto es menester acudir a una definición general de los afectos. Spinoza dice que el afecto, que se llama pasión, patema,
del ánimo es una idea confusa con la que el alma afirma una fuerza de existir de su cuerpo o de alguna parte suya, mayor o menor que antes, y dada la cual el alma misma es determinada a pensar esto más bien que aquello. Ya que estamos en la fluctuación de los afectos, sería bueno acudir a la explicación que da Spinoza al respecto. Dice, en primer lugar, que el afecto o pasión del ánimo es una idea confusa, porque hemos mostrado que el alma solo padece en la medida en que tiene ideas inadecuadas o confusas. Digo después, con la que el alma afirma una fuerza de existir de su cuerpo o de alguna parte suya, mayor o menor que antes, porque todas las ideas que tenemos de los cuerpos indican más bien la constitución actual de nuestro cuerpo que la naturaleza del cuerpo exterior. Pero esta, que constituye la forma del afecto, debe indicar o expresar a la constitución del cuerpo o de alguna parte suya que tiene el mismo cuerpo o alguna parte suya por el hecho de que se aumenta o disminuye, favorece o reprime su potencia de actuar o de existir. Adviértase, sin embargo, que cuando digo mayor o menor fuerza de existir que antes, yo no entiendo que el alma compara la constitución actual del cuerpo con la pasada, sino que la idea que constituye la forma del afecto afirma acerca del cuerpo algo que implica realmente más o menos realidad que antes. Y puesto que la esencia del alma consiste en que afirma la existencia actual de su cuerpo y que por perfección entendemos la misma esencia de la cosa, se sigue, pues, que el alma pasa a una mayor o menor perfección cuando le acontece afirmar de su cuerpo o de alguna parte suya algo que implica más o menos realidad que antes. Cuando antes he dicho, pues, que la potencia de pensar del alma aumenta o disminuye, no quise entender otra cosa, sino que el alma ha formado una idea de su cuerpo o de una parte suya que expresa más o menos realidad que la que había afirmado acerca de su cuerpo, pues la excelencia de las ideas y la potencia actual de pensar se valoran por excelencia del objeto. He añadido, finalmente, y dada la cual la misma alma es determinada a pensar esto más bien que aquello, a fin de expresar además de la naturaleza de la alegría y la tristeza explicada en la primera parte de la definición, también la naturaleza del deseo. Las últimas citas corresponden a la tercera parte de la ética, de la naturaleza y origen de los afectos. Después, en la cuarta parte, Spinoza trata de la esclavitud humana o de la fuerza de los afectos. Esto lo vamos a dejar pendiente. Lo que nos interesa respecto a la comparación entre la primera y la segunda parte de la ética y la tercera parte de la ética, dejando pendiente la cuarta parte de la ética, como hemos dicho. Lo que nos interesa es, en esta comparación, lo siguiente. La situación de los humanos corresponde
a los modos. No nos olvidemos que está la substancia, que tiene que ver con la existencia que es infinita y la sustancia también, está el pensamiento que corresponde a esta sustancia y a esta existencia. Cuando trata de los cuerpos y del alma, corresponde todo esto a los modos, que suponen a su vez los atributos. Los humanos no son substancia, participan de la substancia, son modos de la existencia. Aunque los modos sean infinitos, es decir, hay infinitos modos, esto no quiere decir que cada modo singular es infinito, sino que es limitado, incluso limitado en cuanto a pensamiento. El pensamiento humano no alcanza a ser el pensamiento de Dios, empero participa del mismo. En este sentido habla Spinoza de que estamos hablando de ideas confusas, es decir, la imaginación no corresponde todavía a una idea, y cuando se llega a la idea, en el humano se llega a ideas confusas y pasa por distintas etapas de conocimiento. Las primeras vienen de las sensaciones, de los afectos, y por lo tanto ahí tenemos imaginaciones. Por otra parte, cuando interviene la razón, se nos esclarece, pero no del todo. Requerimos de la ciencia de la intuición para acceder a un conocimiento mayor, de mayor alcance. En ese sentido podemos decir que la fluctuación de los afectos se encuentra perturbada. Ocurre como si los afectos no encontraran su sitio, su armonía, salvo en la extrema alegría o, en su caso, por defecto, en la extrema tristeza. Por eso es indispensable llegar a través de la razón a las causas, y a través de la ciencia intuitiva y la intuición de la ciencia, llegar a las causas para no solamente comprender, sino entender y conocer, y por lo tanto resolver el problema de los afectos, porque de lo que se trata precisamente es de lograr la felicidad, de lograr la alegría, impedir, por así decirlo, la tristeza, aceptar las relaciones que nos afectan en sentido de potenciamiento de nuestra potencia, y no aceptar las relaciones que disminuyen nuestra potencia. Volviendo a la idea de expresión, podemos entender que los atributos expresan la sustancia y en los modos se expresan los atributos. Dios se expresa en los cuerpos de una manera proliferante. Para acceder al conocimiento de las causas, es indispensable acceder a la existencia en su totalidad. De nuestro punto de vista, de lo que se trata es acceder al pensamiento complejo.